Normas sustantivas de la educación. La educación en México ha sufrido cambios en los últimos años, por lo que ha tenido que reformarse constantemente. En el presente video se presentan los puntos que considero más importantes de la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ley General de Educación. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, estando como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Carlos Salinas de Gortari. A continuación se exponen los artículos y puntos más importantes de la Ley General de Educación. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Esta ley regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7. Artículo 3. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley. Artículo 4. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 5. La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Artículo 6. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente. 1.
contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas. 2. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. 3. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 4. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. Artículo 10. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público. Constituyen el sistema educativo nacional los educandos y educadores, las autoridades educativas, el Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, entre otros. Capítulo 2. Del federalismo educativo. Sección 1. De la distribución de la función social educativa. Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones siguientes. 1. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48. 2. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 3. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. 4. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria. 6. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. 7. Realizar en forma periódica y sistemática exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos y que su trato corresponde al respecto de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias las atribuciones siguientes: prestar los servicios de educación inicial,
básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar y las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables, entre otras. Sección 2. De los servicios educativos. Artículo 18. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados. Artículo 21. El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo. El Estado otorgará un salario profesional digno que permita al profesorado de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia, puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional. Sección 3. Del financiamiento de la educación. Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. Artículo 28. Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. Sección 4. De la evaluación del Sistema Educativo Nacional. Artículo 29. Corresponde a la Secretaría la evaluación del Sistema Educativo Nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Dicha evaluación y la de las autoridades educativas locales serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes. Artículo 31. Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global
que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa. Lo contemplado en la presente sección incluye también las evaluaciones señaladas en la fracción 7 del artículo 12 de la presente ley. Capítulo 3. De la equidad en la educación. Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta ley. Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes. Atenderán de manera especial las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos. Establecerán sistemas de educación a distancia. Desarrollarán programas con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos, preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena, entre otros. Capítulo 4. Del proceso educativo. Sección 1. De los tipos y modalidades de educación. Artículo 37. La educación de tipo básico está compuesto por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Artículo 38. La educación básica, en sus 3 niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. Artículo 39. En el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.
Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social. Artículo 46. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. Sección 2. De los planes y programas de estudio. Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. Artículo 50. La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como de aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos. Sección 3. Del calendario escolar. La Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener 200 días de clase para los educandos. Artículo 52. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. Artículo 53. El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Capítulo 5. De la educación que imparten los particulares. Artículo 54. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudio. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. Capítulo 6. De la validez oficial de estudios y certificación de conocimientos. Artículo 60. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional
tendrán validez en toda la República. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudios correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero. Artículo 61. Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. Capítulo 7. De la participación social en la educación. Sección 1. De los padres de familia. Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años y para el nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que ellas se aboquen a su solución. Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la fracción 7 del artículo 12 del presente ley. Y, entre otros, conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto representar ante las autoridades escolares los intereses que, en materia educativa, sean comunes a los asociados. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos. Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. Capítulo 8. De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo. Sección 1. De las infracciones y las sanciones. Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos los siguientes: incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor.
No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Dar a conocer antes de su aplicación los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación a quienes habrán de presentarlos. Para llevar a cabo los procesos de evaluación educativa, se ha creado la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, estando como presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Enrique Peña Nieto. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 4. Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley les confiere autonomía, conforme a lo dispuesto en la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán suscribir convenios con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en los términos de esta ley. Capítulo 2. Del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Sección primera. Del objeto, fines e integración del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Artículo 10. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley. Artículo 11. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 13. Constituyen el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el Instituto, las autoridades educativas, la conferencia, los componentes, procesos y resultados de la evaluación, los parámetros e indicadores educativos y la información relevante que contribuye al cumplimiento de los fines de esta ley, los lineamientos y las directrices de la evaluación, los procedimientos de difusión de los resultados de las evaluaciones, los mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación destinados al funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y los demás elementos que considere pertinentes el Instituto. Capítulo 2. Del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Sección 2. De las competencias. Artículo 14. La coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es competencia del Instituto. El Instituto diseñará y expedirá los lineamientos generales de evaluación educativa a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación. Artículo 16. Las autoridades escolares de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de las que señale la Ley de Educación, tendrán las obligaciones siguientes.
otorgar al instituto y a las autoridades educativas las facilidades y colaboración para la evaluación a que se refiere esta ley, proporcionar oportunamente la información que se les requiera, tomar las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos de evaluación y facilitar que las autoridades educativas y el instituto realicen actividades de evaluación para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria para realizar la evaluación. Sección 3. De la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Artículo 18. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa contará con una conferencia cuyo propósito será intercambiar información y experiencias relativas a la evaluación educativa. Artículo 19. La conferencia será conducida por el presidente y estará constituida por los integrantes de la Junta, hasta 4 representantes de la Secretaría designados por su titular. Al menos 2 de ellos deberán ser subsecretarios y los titulares de las Secretarías de Educación u organismos equivalentes de las entidades federativas que determine la Junta atendiendo a criterios de representación regional. Capítulo 3. Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sección primera. De la naturaleza, objeto y atribuciones del Instituto. Artículo 22. El Instituto es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión presupuestaria y para determinar su organización interna. Artículo 23. El patrimonio del Instituto se integra con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos de la Federación, los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus fines, las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores que provengan del sector público, social y privado. Artículo 25. El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las características de instituciones, políticas y programas educativos. Artículo 27. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 25 de esta ley, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: fungir como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, contribuir a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes, diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones, entre otros. Sección segunda. Del Gobierno, Organización y Funcionamiento. Artículo 30. El Instituto está integrado por la Junta, la Presidencia, las unidades administrativas que se establezcan en su estatuto, los órganos colegiados y la Contraloría Interna. Artículo 33. La designación de los integrantes de la Junta
deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener 35 años cumplidos al momento de su postulación, poseer título profesional, ser profesionales con experiencia mínima de 10 años en materias relacionadas con la educación, la evaluación, las ciencias sociales o áreas afines, así como tener experiencia docente en cualquier tipo de nivel educativo. No haber sido secretario de Estado o subsecretario de Estado, Procurador General de la República o Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, dirigente de un partido o asociación política, religiosa o sindical, presidente municipal, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante los 3 años previos al día de su postulación. Sección tercera, de los lineamientos y directrices. Artículo 47. El Instituto emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. El Instituto emitirá directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Artículo 48. Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. Artículo 49. Los lineamientos emitidos por el Instituto en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado en términos del título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Los procesos de evaluación realizados por las autoridades educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el Instituto serán nulos. Sección cuarta, de los mecanismos de colaboración y coordinación. Artículo 52. El Instituto deberá coordinarse con las autoridades educativas a fin de que la información que generen en el cumplimiento de sus funciones de evaluación en sus respectivas competencias se registre en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa conforme a los convenios que al efecto se suscriban con el Instituto. Artículo 55. El Instituto promoverá estrategias para el eficaz intercambio de información y experiencias con las autoridades educativas que permitan retroalimentarse del quehacer educativo que a estas corresponde, a fin de generar buenas prácticas en la evaluación que llevan a cabo. Capítulo 3. Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sección 5. De la Información Pública. Artículo 57. Toda información relacionada con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales. Artículo 58. El Instituto garantizará el acceso a la información que tenga en posesión con arreglo a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 59. Se considerará reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los instrumentos de evaluación educativa, tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de medición, en tanto no se liberen por el Instituto u otros organismos nacionales e internacionales. Capítulo 4. De las responsabilidades y faltas administrativas. Artículo 65. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:
Negarse a proporcionar información, ocultarla, alterarla, destruirla o realizar cualquier acto u omisión tendientes a impedir los procesos de evaluación. Incumplir los lineamientos a los que se refiere la presente ley o no dar respuesta sobre la atención dada a las directrices que emita el Instituto en materia de evaluación educativa. Revelar datos confidenciales. La inobservancia de la reserva en materia de información cuando por causas de seguridad hubiese sido declarada de divulgación restringida por la Junta. La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo de los procesos de evaluación.